Hola, mi nombre es Manuela Cano y aquí comienza Ellas Hoy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Vamos con los titulares. En México, más de la mitad de los jóvenes LGBTIQ+, ha reportado sufrir de ansiedad o depresión, según una encuesta de la organización The Trevor Project. En esta misión hablamos sobre la salud mental, un tema crucial para el bienestar de aquellos con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y el 11 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Niña, fecha para abordar las necesidades y desafíos que enfrentan las menores de edad en todo el mundo. UNICEF reportó que 370 millones de niñas y mujeres han sufrido violación o agresión sexual antes de cumplir 18 años. E hizo un llamado urgente a que se sumen esfuerzos para revertir esta realidad. En esta misión también vamos a Kenia, porque unos dispositivos de ecografías portátiles están cambiando la forma en que muchas mujeres en entornos rurales viven sus embarazos. En un país donde se ha reportado hasta 5.000 muertes anuales de mujeres y niñas relacionadas con el parto y el embarazo. El 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que busca visibilizar la importancia de este tema y al mismo tiempo es un llamado de atención a los gobiernos y autoridades para sumar esfuerzos en esta materia. Hablar de salud mental es especialmente importante para los jóvenes y niños LGBTIQ+. A menudo, la exclusión en sus familias, el crecimiento en ambientes que rechazan su orientación sexual e identidad de género y el bullying al que son sometidos tienen serias repercusiones en el deterioro de su salud mental. Veamos algunos datos. Según la organización The Trevor Project, 1 de cada 3 jóvenes LGBTIQ+ intentó suicidarse el año pasado y más de la mitad consideraron seriamente el suicidio en México. Además, el 58% reportó síntomas de depresión y el 53% de ansiedad. Además, el 75% dijo haberse autolesionado alguna vez. Para ir más allá de las cifras, conectamos con Carla Salgado, psicóloga, activista y colaboradora del proyecto de intervención de crisis de The Trevor Project en México. Gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Carla, ¿cuáles son esos factores que llevan a los jóvenes LGBTIQ+ a tener pensamientos suicidas o quizás a desarrollar trastornos de ansiedad o de depresión? Algo que encontramos en esta encuesta, que son datos del año pasado y que son datos muy impactantes, es que los factores que tienen que ver con la salud mental de los jóvenes aquí en México es sobre todo por estos prejuicios, por el estigma y por la discriminación a la que se enfrentan en el día a día dentro de nuestra sociedad. Todavía hay ciertas creencias que llegan a perjudicar su salud mental, y es importante para nosotros hacer esta incidencia y esta nota importante de que las juventudes no son propiamente o no están deprimidas, no tienen ansiedad o no piensan en el suicidio por su orientación sexual o por su identidad de género, sino más bien por estos factores externos a ellas que no les permiten ser quienes son. Por otro lado, ustedes hallaron que muchas de las partes de las personas que buscaron atención psicológica no lograron encontrarla. ¿A qué se debe esto? Sí, parte de ello hay distintas barreras. Una de ellas es la accesibilidad que hay para poder tener atención de salud mental con profesionales de la salud mental. Y fue la mayoría de las personas que realizaron esta encuesta, tenemos un 91% que no pudieron tener este acceso debido a las barreras que hay en torno a esto, no solamente por los problemas financieros, sino también por el hecho de pedir permiso al padre, a la madre o a un shadre, que a veces esto también implica tener una mayor confianza con la red de apoyo y acercarse y hablar propiamente de estos temas, ¿no? Que aquí en nuestra sociedad pues todavía es algo muy difícil o que se ve muy tabuado.
Claro, y por otro lado, digamos que en los últimos años ha habido, digamos, un crecimiento de algunas series, por ejemplo, se me ocurre en este momento Heartstopper, que habla justamente de esto, de cómo, digamos, la salud mental es un tema crucial para las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diferentes, que es importante tener estas series o referentes en plataformas de streaming, por ejemplo. Sí, de hecho, tener esta visibilidad ya sea en el cine o en general en la televisión, llegamos a abordar un poquito de eso dentro de la encuesta y realmente en este momento no tengo la cifra, pero sí hubo una respuesta significativa sobre las juventudes que se sienten con mayor esperanza en torno a cuando tienen este tipo de representación en los medios, ¿no? De ver a otras personas que tienen experiencias muy semejantes a las de ellas y entonces esto hace que tenga una esperanza porque a veces dentro del hogar o dentro de la escuela son temas que no se hablan o que simplemente pues creemos que es lo normativo es ser heterosexual y ser una persona cisgénero. Entonces, cuando vemos esto proyectado en la televisora o en el cine, entonces sí tiene una repercusión afirmativa en el aspecto de la salud mental. Yo quería preguntar y terminar esta entrevista preguntándote cuáles han sido esos avances, digamos, que se han visto en México en cuanto a esta materia. Sí, en México creo que todavía tenemos muchos retos en general. Algo que a nosotros nos gusta remarcar en Trevor es que todas las personas podemos ser agentes de cambio, no solamente ver estas experiencias de la comunidad diversa como algo ajeno a mí, si por ejemplo yo no formo parte de la comunidad, ¿no? Sino que tú también eres un agente de cambio dentro de la sociedad y es responsabilidad de cada uno poder quitarnos estos estigmas y estos prejuicios a nivel personal y bueno, pues también brindar este apoyo, ¿no? A las juventudes, a tener espacios afirmativos donde las juventudes puedan ser ellas mismas, donde tengan esta confianza de hablar de lo que sienten, de si no se sienten al igual que sus pares. Entonces, sí creo que es una responsabilidad que todas las personas tenemos. A nivel personal y pues a nivel Estado, sí es también una responsabilidad del Estado brindar personal capacitado para atender a estas juventudes y facilitar estos espacios también donde puedan tener acceso a la terapia, a, no sé, atención psiquiátrica si lo requieren, ¿no? Carla, pues muchas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy y hablar de un tema tan importante como lo es este. Gracias a ustedes. Nosotras seguimos porque más de 370 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido violación o agresión sexual antes de cumplir los 18 años, según estima UNICEF en el marco del Día de la Niña. La organización asegura que la situación es aún más grave en contextos frágiles y en zonas de conflicto, y empeora si tenemos en cuenta la inclusión de formas de violencia no físicas, como el abuso en línea. Así, la cifra asciende a 650 millones. La violencia sexual contra las niñas es una mancha en nuestra conciencia moral. Inflige un trauma profundo y duradero, a menudo por parte de alguien que la niña conoce y en quien confía, en lugares donde debería sentirse segura. Estamos presenciando una violencia sexual horrible en zonas de conflicto, donde la violación y la violencia de género a menudo se utilizan como armas de guerra. En Kenia, más de 5.000 mujeres y niñas mueren cada año debido a complicaciones en el embarazo o en el parto. En muchas zonas rurales, el acceso a la atención médica es casi inexistente. La falta de tecnología, como las ecografías, ha dejado a muchas mujeres embarazadas sin información crucial sobre la salud de sus bebés. Pero la llegada de unos dispositivos portátiles está mejorando la detención de problemas y reduciendo el riesgo de muertes evitables. Veamos la historia. Los embarazos de Namunyak Takiri habían sido como un salto al vacío. La mujer de 37 años y madre de 9 hijos no había podido monitorear la salud de sus bebés antes de que nacieran. En su último embarazo perdió a uno de sus gemelos, pero ahora las unidades portátiles para hacer ecografías le han permitido tener un embarazo mucho más informado. Mirando hacia atrás, me doy cuenta que si hubiera ido a hacerme una ecografía, posiblemente podría haber salvado la vida de ese bebé.
Tal como Ana Munyak, esta tecnología está ayudando a muchas mujeres en lugares apartados de Kenia, en donde hay pocas posibilidades de acceder a la atención médica. Esto en un país en el que al menos 5.000 mujeres y niñas mueren anualmente debido al embarazo y el parto. Hay quienes creen que no deben saber nada hasta que llegue el último día, cuando nace el bebé. Y por eso muchas madres tienen problemas, porque la ecografía era muy importante para saber antes si había algún problema y poder solucionarlo. Pero por creencias culturales, eso entorpece. Se trata de un programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas que ha alcanzado a 2.500 mujeres, a pesar de que hay obstáculos como la falta de electricidad o de concientización sobre la necesidad de estos chequeos. Se ha visto un aumento en las mujeres que acuden a estos controles. Según cifras de la OMS, en 2020, el 69% de las muertes maternas a nivel mundial se produjeron en África. Y la organización dice que la mayoría de esas muertes podrían haberse evitado con instalaciones sanitarias adecuadas. Un grupo de mujeres pertenecientes a comunidades autóctonas en Australia ha encontrado una manera de preservar su herencia medicinal mientras ayudan a su comunidad. Ellas producen un bálsamo curativo tradicional hecho con plantas. Además de ser exportado a diferentes partes del mundo, este es entregado de manera gratuita a pacientes que reciben diálisis, brindándoles un alivio físico y una conexión con sus raíces. Tamara Stewart busca honrar a su abuela y así ha dedicado su vida a dar a conocer los saberes medicinales de su comunidad al mundo. Solía llevarle medicinas del bosque a mi abuela todos los días después del trabajo, pero la perdí a principios de este año. Ella prepara un bálsamo curativo conocido como irmanga, que se puede utilizar para aliviar dolores articulares y musculares, así como los síntomas del resfriado y la gripe. Ha crecido mucho desde que tenemos este espacio increíble. Ahora lo enviamos a todas partes. Por ejemplo, enviamos medicina silvestre a Francia, a Estados Unidos, a Reino Unido, a otros estados, a todas partes de Australia. Tamara y otras mujeres trabajan juntas para producir este bálsamo que se vende en línea y en una tienda local. Los ingresos generados no solo sostienen el proyecto, sino que también permiten proporcionar bálsamos gratuitos a los pacientes que reciben diálisis. Ellos deben permanecer en la ciudad mientras reciben el procedimiento, y el bálsamo es para los pacientes de las comunidades originarias un recordatorio de su hogar. Es decir, enseñar a las generaciones más jóvenes cuando lleguen y esa generación podrá enseñar eso y así sucesivamente. Se trata de continuar el legado de sus ancestros y al mismo tiempo un alivio para las enfermedades de las actuales generaciones. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Andrés Doncel, Laura Espinosa y todo nuestro equipo de máster y de producción. Para más información visite france24.com. Cada semana nuestros periodistas hablan de la actualidad francesa, la sociedad, la política, la cultura. En Francia en Foco conocerá la vida cotidiana de los franceses. Francia en Foco, en France 24 y france24.com.